Hola niños y niñas de tercer grado A. Seguimos con nuestras actividades del día de hoy. Esta actividad número 7 lleva como título Leemos una cartilla informativa. Para eso, recordemos que estamos en la semana 12, día 2. Bien, esta actividad se va a desarrollar en el área de comunicación y la competencia a desarrollar es lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna. A la vez vamos a movilizar estas capacidades. Obtiene información del texto escrito, infiere e interpreta información del texto escrito y reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto escrito. Muy bien. El propósito de nuestra actividad fue identificar el tema, estructura y o elementos, así como la función de una cartilla a partir de indicios textuales o gráficos. Los criterios que vamos a tener en cuenta, en este caso ustedes tuvieron en cuenta para la evaluación en el desarrollo de esta actividad, fueron identificar de qué trata la cartilla informativa. También identificar las características de una cartilla informativa y también identificar la estructura y o elemento, así como la función de una cartilla informativa. Nuestra evidencia es responder preguntas de comprensión. Muy bien, seguimos. Para empezar con la actividad, iniciamos con el primer proceso, antes de la lectura. Para eso van a leer el siguiente título nuevamente si desean y responder de manera oral estas preguntas. ¿De qué trató el texto o de qué tratará el texto? Fue la pregunta que hicimos. ¿Por qué se llama cartilla? ¿Qué características tiene una cartilla? ¿Qué información contiene esta cartilla y para qué leeremos esta cartilla? Bien. Luego, observaron los cuadros sobre la estructura de diversos textos y eligieron el que se relaciona con la cartilla explicando el porqué. Ahí ustedes observaron y dieron sus respuestas, si puede ser la número 1, la 2, la 3 y la 4. Y también explicaron el porqué. En este caso, descartaron que no debía ser la número 1 porque se relacionaba más a un texto narrativo, donde tiene como estructura el inicio, el nudo y el desenlace. Entonces, quedaron como alternativas la número 2, la 3 y la 4, que al avanzar con el desarrollo de la actividad, encontraron cuál fue la estructura que debe de tener esta cartilla. Ya, vamos a seguir. Bien, luego anotaron la fecha, martes 1 de junio, la semana, el día, el área y colocaron el título. Leemos una cartilla informativa. Después de ello, pegaron la cartilla que se les había enviado y pasamos al proceso de la lectura. Durante la lectura, el segundo proceso, cada uno de ustedes observó la primera cara de esta cartilla, dio lectura, al igual la segunda cara. Seguimos con la tercera cara de la cartilla y la cuarta cara de esta cartilla, la parte final. ¿Para qué han hecho lectura? Para poder primero entender de qué trató esta cartilla informativa y así comprobar si las respuestas que dieron al inicio estuvieron cerca o no a la que habían planteado. Bien. Pasado eso, pasamos al último proceso, que es después de la lectura. Aquí van a relacionar las acciones propuestas y van a anotar las respuestas en su cuaderno, en base a la primera cara, a la segunda y tercera cara y a la última cara. Estas preguntas las anotaron colocando esta consigna. Respondo las siguientes preguntas según la cartilla. Primera cara. Y a partir de la observación de esta primera cara, anotaron las respuestas de estas preguntas.
La primera pregunta fue, ¿qué elementos observas? ¿Qué características tiene? ¿Qué nombre le darías a esta cara de la cartilla? A esta primera cara de manera general, ¿qué nombre le darías? Pasamos luego a observar la segunda y la tercera cara de esta cartilla ahí como ven ustedes les he colocado nuevamente la imagen, para que puedan responder estas preguntas. La primera pregunta es, ¿qué elementos observas? La segunda, ¿para qué sirve esta cartilla? La tercera, ¿qué se ha aprendido con esa cartilla? Y la última pregunta, ¿qué nombre le darás a todo lo que se encuentra en ambas caras de esta cartilla? Bien, para terminar esta parte de las preguntas de comprensión, observamos la última cara y respondemos a partir de estas preguntas. ¿Qué mensaje nos deja? Cada uno ha dado su respuesta de manera, digamos, escrita por el chat. También han mencionado la respuesta de manera oral. Y la última pregunta es, ¿qué nombre le das a esta parte de la cartilla? Bien. Pasado de realizar las preguntas, de responder las preguntas de comprensión, leímos el texto informativo sobre las características, estructura y o elementos, así como la función de la cartilla, y pegaste la lectura en tu cuaderno. Al realizar la lectura, pudiste comprobar con tus ideas, por eso están subrayadas las ideas principales que has encontrado, que es una publicación escrita a modo breve y tiene como propósito explicar y orientar sobre un tema de interés, ¿ya? También encontraste las características, que es un lenguaje claro y preciso y que está relacionado, las ideas están relacionadas a un tema. Va acompañada de imágenes, como observas en tu cartilla, de gráficos y cuadros. Y finalmente llegamos a la estructura de una cartilla. Ahí pudiste identificar cuáles son las tres elementos o la estructura de esta cartilla. La primera parte, que era la portada o carátula. Al revisar luego tus respuestas, comprobaste que si habías dado la respuesta correcta o tendrías que mejorar. La segunda parte se le indica que es el desarrollo, se refiere a la segunda y a la tercera cara de la cartilla. Y finalmente la última parte, que es la cuarta cara de la cartilla, se le indica contraportada o cierre. En la primera parte es donde ustedes van a incluir imágenes referente al tema y un título creativo que permita a las personas que serán los lectores tener idea del tema. La segunda parte, que es el desarrollo, vas a presentar y a través de una explicación vas a ir dando el contenido, dando a conocer el contenido y la información. Ahí puedes utilizar imágenes, cuadros, títulos, subtítulos y algunas conclusiones generales de tu presentación. Para terminar, en la contraportada o cierre es la última parte. Ahí puedes dar un consejo, un mensaje, algo que esté acompañando al tema general. Puede ir también acompañado de un gráfico o de un dibujo de manera opcional, así como observan en la cartilla que se les presentó hace un momento. La actividad que deben de realizar es: vas a desarrollar la ficha de trabajo conociendo una cartilla. Para ello vas a ingresar a este enlace. Le hacen clic al enlace y responden estas preguntas de esta ficha. Puedes hacerlo con ayuda de un familiar al inicio si tienes alguna dificultad y también de manera personal. Muy bien, como ya terminamos esta actividad, para la reflexión vas a responder estas preguntas en tu cuaderno. Ahí están, que hemos aprendido cómo lo realicé. Podía presentar una cartilla con recomendaciones para fortalecer el sistema inmunológico y evitar enfermedades como el COVID-19 y la anemia. Finalmente, completas la ficha de autoevaluación en tu cuaderno y marcas: lo logré. En este caso, si colocas sí, das tu respuesta en cada una de las filas, y si colocas no, tienes que explicar
¿qué es lo que necesitas mejorar? ¿Ya? Para terminar, la evidencia de hoy es las preguntas que hicimos de cada cara de la cartilla, la ficha de trabajo online que tienes que completar a través del enlace y las preguntas de reflexión con el cuadro de evaluación de aprendizaje. Recuerda que se debe de enviar a este correo. Gracias. Nos vemos el día de mañana en una siguiente actividad de nuestra experiencia de aprendizaje.